Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar, una vez más invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita y cuando sientan en su corazón que las enseñanzas le ministran, por favor, denos un like. Hoy iniciaré la enseñanza número 104, el tema: Yo soy la voz que clama desde las redes sociales. Te parecerá irónico y quizás chistoso el título de esta enseñanza, pero como ya te lo he dicho antes, yo digo lo que mi Señor Jesús quiere decir a través de mí, y cuando el Espíritu Santo me inspira, en ese preciso momento es que debo y me pongo a escribir mis notas y grabo las enseñanzas, y para la gloria de Dios te comento que nunca edito nada, todo es como si fuera en vivo. Por eso es que a veces escuchas errores. Así también los versículos de apoyo llegan por inspiración y se citan en el orden que llegan a mi mente espiritual. Dicho esto, hoy te hablaré un poco de este gran personaje que clamaba en el desierto y anunciaba la venida de mi Señor Jesús en una época muy distinta en geografía, pero con las mismas características de la época actual, en pleno 2022. La mayoría de humanos no quieren escuchar sobre la pronta segunda venida de mi Señor Jesús. Y en mi caso personal, luchando y anunciando desde mi trinchera de guerra espiritual, el liberador de los últimos tiempos, anunciando la liberación en Cristo Jesús, les comento que un mínimo porcentaje de humanos muestra interés por ser verdaderamente libres, en parte porque ya se acomodaron en sus zonas de confort. En la enseñanza número 42 te hablo mucho de esta zona de vida de los cristianos creyentes y congregantes. Pero, regresando al tema, te diré algunos datos interesantes de aquel hombre que clamaba en los desiertos. ¿Sabías que Juan significa gracia? O sea que anunciaba al que después traería el evangelio de gracia. B. ¿Sabías que cuando él dijo en Mateo 3:3, preparen el camino al Señor, la palabra que usó en arameo fue Yahweh, o sea Dios, refiriéndose a la venida de Jesús? C. ¿Sabías que Juan y mi Señor Jesús en el plano terrenal eran familiares, algo así como primos en la época actual, ya que Elizabeth, su mamá, y María, la mamá de mi Señor Jesús, eran primas según el Evangelio de Lucas? D. ¿Sabías que Juan, aún en el vientre de Elizabeth, cuando María se acercó con Jesús en su vientre, él lo oyó y lo reconoció, según Lucas 1:41? ¿Sabías que Juan fue anunciado por el profeta Isaías muchos años antes que naciera? ¿Sabías que los judíos llegaban a él, confesaban sus pecados y luego Juan los bautizaba en el río Jordán? Podríamos decir tantas cosas de Juan el Bautista, pero hoy el tema no es Juan, sino la similitud de lo que él hizo en su época con lo que mi Señor Jesús está pidiéndome a mí hacer, más de 2000 años después. Así que aquí estoy dispuesto a emprender y continuar con esta misión que parece imposible para mí, pero en Jeremías 32:27, hoy utilizaré la traducción en lenguaje actual y ahí leemos: Jeremías,
entre paréntesis Jorge, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Esto trae un gran descanso a mi alma y quita todo el peso de una batalla espiritual que mirándola desde una perspectiva humana parece perdida. Yo siempre comento que si la guerra espiritual la pudiésemos definir o explicar como un juego de fútbol soccer, el equipo maligno, o sea, el de Satanás el diablo, en esta época nos iría ganando por 10 goles contra 3. Pero eso solo basado en lo que ve mis ojos carnales y escuchando la media que favorece al equipo malo. Sin embargo, yo, como pastor y ministro de liberación, entrenado para combatir las huestes espirituales de maldad descritas en Efesios 6:12, y también un soldado de fuerzas especiales espirituales de mi Señor Jesús. Hoy por hoy estoy clamando a ustedes desde las 5 plataformas sociales en las que subo las enseñanzas que mi Señor Jesús me dice que les diga a ustedes. Y así puedes escucharlas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Allí estoy todos los martes, viernes y domingos llevándoles un mensaje corto, pero conciso, y este se enfatiza en preparar el camino al regreso de mi Señor Jesús. En estos últimos tiempos, y para estar mejor preparados, te pido, te suplico y te imploro una vez más que busques ser ministrado en liberación. ¿Por qué? Bueno, porque si es verdad que ustedes, los cristianos creyentes y congregantes, argumentan con justa razón que sus pecados ya fueron perdonados cuando aceptaron a mi Señor Jesús, y Él los limpió con su bendita sangre, preciosa y poderosa, y también han sido sellados con el Espíritu Santo, según 2 Corintios 5:17 y Efesios 1:13. Escucha con tus oídos espirituales. Sin embargo, nuestro ministerio tiene la misión de recordarte que, a pesar que tienes 100% de razón en tus argumentos, no olvides que sí, los pecados son perdonados, pero las consecuencias dan derechos legales a los demonios y tendrás que pagarlos. Te invito a que estudies 1 Corintios 3:3, Proverbios 5:22, Efesios 4 del 17 al 19, Génesis 3:7, Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 7:14, y la lista sigue, y en verdad es muy extensa. Pero como tú ya sabes y estás claro que yo no soy un pastor predicador, no fui llamado para darte un sermón, y siempre todos los versículos que mi Señor Jesús a través de su Santo Espíritu pone que yo les diga es para respaldar la enseñanza. Por lo tanto, primera conclusión, si realmente aceptaste a mi Señor Jesús y mantienes una relación perfecta con Él después de haberlo aceptado y ser sellado con el Espíritu Santo, y no has vuelto a pecar en ninguna manera, definitivamente me quito el sombrero ante ti y doy gloria a Dios por ti. Segunda conclusión, pero según dice la Biblia,
que vivimos en un mundo caído, o sea, pecador, y estamos expuestos al pecado en cualquiera de sus muy variadas ramas. Y también dice que el pago del pecado es muerte espiritual, según Romanos 6:23. Tercera conclusión: no olvides que cada vez que pecas, rompes una ley de Dios y automáticamente tú das derechos legales a Satanás, el diablo y sus demonios a cobrar o acusar por ese pecado. Y algunas veces ellos, o sea, los demonios, pueden poseerte, atormentarte o causarte enfermedades físicas y espirituales. Cuarta conclusión: a estas alturas de mis enseñanzas ya deberías tener suficiente información de por qué y para qué mi Señor Jesús constituyó el ministerio de liberación. Y si no lo has hecho, te invito a que las escuches de nuevo desde la número 1. Y es mi deseo que el Espíritu Santo te muestre y te guíe a toda verdad y tú puedas escucharlo con oídos espirituales y ministrándote en liberación llegues a ser verdaderamente libre. Así estarás óptimo si vives en el tiempo de su regreso a la tierra. Quinta y última conclusión: aquí seguiré yo, parado en mi brecha y peleando desde mi trinchera espiritual, hoy con esta voz que clama desde las 5 plataformas sociales en las que subimos nuestras enseñanzas. Bendito Dios y Padre, yo te pido, Señor, que les abras los oídos espirituales a todo el que esté oyendo en este momento esta enseñanza. Y como quedarán en las plataformas, en el tiempo que tú tengas destinado para cada oyente, en ese justo momento, abra sus oídos espirituales y ellos puedan entender el llamado que tú les haces a través de mí. Ministrense en liberación, porque así es que mi Señor Jesús los hará verdaderamente libres. Y eso, Padre, te traerá gloria y liberará las almas oprimidas, atadas por nuestro enemigo, Satanás el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.